Muy buenos días, un gusto saludarlos a cada uno de ustedes y feliz día también a todos los papitos presentes. Espero haya sido un lindo día o que se haya celebrado más tarde, al menos con sus seres queridos. Hoy día estamos en Marcos capítulo 2 y estamos en un relato que el evangelista expone acá respecto del llamamiento de Leví. Este relato también puede encontrarlo con un matices en Mateo 9 y en Lucas 5. Así que si quieres leer los tres relatos sería bonito también. O sea, Marcos 2, Mateo 9 y Lucas 5. Porque de cada relato uno empieza a sacar un complemento de lo que fue esa escena. Y esta escena es el llamamiento de un personaje que se llamaba Leví, hijo de Alfeo, o Mateo, ¿cierto? Es el mismo. No es que un cambio de nombre, sino que eran dos nombres que usaban para el mismo personaje, la misma persona. Y esta persona era un cobrador de impuestos. Y uno dirá, bueno, alguien de impuestos internos. No era tan así. Tenía una connotación especial, es que era un publicano. Vamos a contar quién era un publicano entonces. Pero aquí además aparecen varios personajes, que son los escribas, que son los fariseos, los discípulos, está Leví, y está Jesús, obviamente. Entonces, el sermón de hoy está dividido en tres partes. Uno en el llamamiento, otro en la respuesta, y el tercer punto es el motivo de la respuesta. Vemos que el llamamiento de Mateo fue asombroso. Asombroso porque Jesús estaba predicando el evangelio a multitudes y la gente se acercaba y se agolpaba a él. Pero había una persona que estaba quizás fuera de la multitud y va a Jesús, lo ve sentado en el banco de los tributos y le dice: ven y sígueme. Claro, uno no tiene mucho contexto desde esta mirada de año 2022 en Chile. Y uno dice, ¿quién era un publicano? Esta persona estaba en los tributos públicos, por tanto era un publicano. Y un publicano era quien cobraba impuestos. Uno. Segundo, a nombre de Roma. O sea, era un funcionario de Roma. Era un judío que era funcionario de Roma. Ya es distinta la cosa. Y además no solamente cobraba impuestos, sino también extorsionaba y cobraba sobreimpuestos a los miembros del pueblo de Israel. Y sus ingresos económicos estaban avalados por el César, avalados por el Imperio Romano, para que estuviera asegurado ese ingreso, y si él quería cobrar más, podía cobrar más. Todos lo sabían. O sea, todos sabían quién era entonces Leví, hijo de Alfeo, o Mateo, que era un cobrador de impuestos, que cobraba sobreimpuestos, que estaba obviamente a favor o trabajaba para el Imperio Romano, siendo un judío. ¿Ustedes piensan que esta persona era querida o rechazada por el pueblo judío? Así, dicen así. No era para nada muy querido. ¿A quién le va a gustar que un hermano, por así decirlo, se ponga en el lugar del opresor? Y además sea avalado por el opresor y además me extorsione para pedir más recursos para ganar su sueldo. Sobresueldo. Terrible. Entonces esta persona estaba sentada haciendo su pega, estaba en su vida cotidiana y viene Jesús y le dice: sígueme. O sea, en primer lugar, ¿qué pregunta más grande? ¿O es una indicación o un mandamiento? ¿Qué es? Es un mandamiento. Con autoridad, con gracia y verdad, le dice: sígueme. Claro, vemos que al instante él deja todo, ¿cierto? Y lo sigue. Pero no sabemos lo que pasa en el corazón. No sabemos qué pasó ahí. Entre el sígueme y seguirlo, hay algo que está trabajando el Espíritu Santo en el corazón de esta persona.
Entonces, cuando vemos la respuesta de Leví o Mateo, vemos que sigue a Jesús. Pero nos preguntamos qué significa esto. Seguir a Jesús implicaba dejar tirado su trabajo, levantarse y ser su discípulo. Aprender a vivir distinto. Aprender a vivir sabiendo que debe estar en comunión con Dios, amando al prójimo. Entonces ese llamamiento implicó una respuesta, implicó un reconocimiento de quién era Jesús y qué significaba seguir a Jesús. Y esa es obra gloriosa del Espíritu Santo. Uno se pregunta cómo un hombre que hizo su vida para el Imperio Romano, que hizo su fortuna gracias a este trabajo, es capaz de dejar todo y seguir a Jesús. Y nos preguntamos entonces, ¿qué fue lo que dejó Leví para seguir a Jesús? En primer lugar, el acto físico, ¿cierto? Dejó el banquito donde estaba cobrando los impuestos. Era un stand que decía, venga acá, pague sus impuestos. Dejó eso. Pero no solamente dejó ese banquito. ¿Qué fue lo que dejó? Dejó su trabajo. ¿Qué fue lo que dejó? Dejó sus ingresos económicos, su sustento para la familia. ¿Qué fue lo que dejó? Dejó incluso el quedar bien con el César. Que no solamente decir, ¿sabes qué? Yo no voy a trabajar más para esta pega. Porque esta pega implicaba servir al César. Vale decir, tiene que decir, ¿sabes qué, César? Ya no trabajo más para ti, no recaudo más impuestos para tu imperio. Era dejar incluso la forma de vida de Leví. ¿Cómo habrá llegado ahí? ¿Cómo llegó ahí a esa posición? Haciendo muchas concesiones probablemente. No es que de repente, hoy me caíste bien, ven acá. No, seguramente estaba metido en los negocios y en la política y, típico, hizo muchas concesiones, un pago de favores y dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar esta pega para que tú puedas surgir en la vida. Entonces, Leví, al responder al llamamiento de Jesús, tuvo que dejar todo. Absolutamente todo. Y uno se podrá preguntar, ¿y qué irá a pensar César? ¿Y qué irá a pensar su jefatura directa? ¿Y sus amiguitos, sus amigotes? ¿Cómo es posible que hizo Mateo? ¿Por qué hizo esto? Pero no solamente esto, también tenía que aceptar el rechazo de ¿quiénes? De los escribas y los fariseos. Que uno podría decir, los escribas y fariseos, que eran los religiosos de la época, los escribas eran los que se dedicaban a mantener la fidelidad de las escrituras, y las copiaban, y además hacían anotaciones en el texto, y los fariseos eran los intérpretes de la ley, y uno podría decir, estas personas deben estar interesadas en que Mateo, Leví, pueda ser cambiado por el Señor. ¿Saben qué? No querían eso. Querían juicio. Y uno se pregunta, ¿qué tenía que rechazar entonces Mateo? La comunión con César, el Imperio Romano, y además tenía que aceptar de que los escribas y los fariseos lo rechazaran también. Era rechazado por todos lados. El rechazo, ¿cómo lo vivió Mateo? ¿Cómo lo vivió este personaje? Al instante dejó el banco, los tributos públicos y lo siguió. ¿Y saben qué? Como decía antes, uno podría esperar que los escribas y fariseos dijeran, qué bueno, por fin conoció al Señor. Qué bueno, por fin dejó el pecado, la extorsión, y se acercó a la comunión con el Padre. Pero no estaban contentos. Decía, ¿cómo es posible que Jesús coma en su casa con este Leví, este vendido, estos publicanos y pecadores? Entonces vemos la respuesta de Marcos, que deja todo, lo sigue, deja sustento, deja su identidad, deja su trabajo, deja la comunión con el César,
deja la comunión con el Imperio Romano, y uno se preguntará, ¿y de qué va a vivir? No le interesó. Yo sigo a Jesús, yo sigo a Cristo, y como dice un himno, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. ¿Y saben cuál fue la respuesta inmediata del corazón de Leví? Hagamos una comida. Ustedes ven en Mateo, en Lucas, hagamos una comida. Compartamos con Jesús. ¿Y usted cree que Jesús dijo, no, me voy a excusar de esta comida porque capaz que sea complicado juntarme con Mateo? Vamos. ¿En qué topamos? Dijo Jesús. Y compartió con Leví. Y ojo, en esa comida estaban los amigos de Leví, pues ¿a quién me voy a invitar Leví? A los publicanos, a sus colegas. ¿Y qué pasó? Los escribas y fariseos comenzaron a murmurar, como dice otro texto. Y se preguntan, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Otro pasaje que está en Mateo y en Lucas dice, ¿por qué Jesús hace esto? El motivo. Cuando oyó esto, Jesús, cuando oyó de lo que se decía acerca de que él comía con pecadores y con publicanos, le respondió y les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Mateo dice, a pecadores al arrepentimiento. Entonces uno dice, ¿qué respuesta es esta? Le preguntan por qué come con ellos y da una metáfora del doctor y los enfermos. ¿De qué estará hablando Jesús? Habla de la sanidad, habla de la enfermedad y la justicia, y habla de arrepentimiento. Y les dice, ¿saben qué? Los sanos, o bien los que se creen sanos, no tienen necesidad de ir al médico. Pero los que están enfermos, o los que se saben enfermos, ellos van al médico y son sanados. Y ahí le explica, los sanos son los que se creen justos por sí mismos. Los enfermos son los que saben que han cometido una injusticia, que son injustos en sí mismos, provienen al doctor de doctores, al doctor del corazón, el Señor, y son perdonados, pues son pecadores que han venido al arrepentimiento. Gran respuesta. Entonces, en otras palabras, le dice a los fariseos, ustedes se creen justos, ustedes se creen sanos, pero están enfermos. Y qué bueno que Mateo se considera enfermo, porque en realidad está enfermo. Y él ha alcanzado misericordia, porque el doctor del corazón lo ha sanado, y llamó a este pecador, no para dejarlo igual, porque está el otro extremo. Vengan nomás todos, aquí son todos aceptados, súper bien. Pero aquí dice, llama a pecadores para el arrepentimiento, para un cambio de vida profundo, de corazón. ¿Han escuchado esa frase? ¿No es peor ciego que el que no quiere ver? Así mismo pasa con el corazón humano. A veces no vemos que sin Cristo estamos enfermos. A veces pensamos que estamos sanitos sin Él. Pero no es peor ciego que el que no quiere ver. Y lo mismo, no hay peor enfermo que el que no quiere reconocer que está enfermo. ¿Se han topado con personas que están muy enfermas y le dicen, oye, hazte ver? Anda al médico, ¿cierto? Y dice, no, si no estoy tan enfermo, si esto debe ser lo que comí nomás. Y siguen. Y puede que sea algo sencillo al comienzo, pero después se complica. Es que a mí no me gusta ir al médico. ¿Han escuchado eso? Y es válido. Es válido. Y después usted dice, ¿sabes qué? Fui al médico. ¿Y qué te dieron? Tales medicamentos.
Ah, ok. ¿Te lo vas a tomar? No sé. ¿Cuándo me acuerde? Después ya dice, ya me los voy a tomar, ok, sí, ya entendí ya. ¿Qué te dieron? No, antibiótico. ¿Y cada cuántas horas? Cada 8 horas. Bueno, cada 10, cada 12 da lo mismo. Total, hacen efecto igual. Eso es no tener adherencia al tratamiento. O sea, el querer sanarse a su propia forma. Y obviamente uno puede discutirle a los doctores, ¿cierto? Si uno dice, no, ¿qué va a saber el doctor, ¿cierto? Uno puede hacerlo. Y también los doctores igual se equivocan también. Y uno, doctor, dice una cosa, después la otra, y al final, ¿quién tiene razón? No sabemos. Ya, bueno, discutible. Pero cuando se trata del corazón, se trata de la salud espiritual, hay un médico que no se equivoca, que da la receta correcta, y da el diagnóstico correcto. Y ese es el Señor. Y cuando habla de los seres humanos, habla de seres humanos que Él creó perfectos, sin enfermedad espiritual, con un corazón sano, saludable, diseñado para estar en comunión con Él y en comunión con el prójimo. Pero, a causa del pecado, en la caída, ese diseño se dañó. ¿Y qué pasó? Enemistad contra Dios. Nos peleamos con Dios. O a duras penas decimos, sí, Señor, sí te creo, pero no, déjame aquí tranquilo nomás, por favor. O bien, si yo conozco de ti, déjame vivir mi vida como yo quiero, a mi manera, por favor. O sea, yo te entiendo, déjame ser discípulo, pero nominal nomás. Discípulo pero a mi manera. ¿Sabes qué es eso? Quiero seguir a Jesús, pero a mi manera. Eso no se puede. ¿Les cuento algo? Yo soy pésimo leyendo manuales. Me cargan. Cuando intento armar muebles, me dicen, no voy a decir quién me dice, pero lee el manual. Lee lo que dice ahí. ¿Qué es? Si da lo mismo. Si uno intuitivamente igual lo hace. Me carga. Pero a veces, curiosamente, como si vinieran más piezas. Y dice, no, se equivocó el manual. Venían más o faltaron piezas. Y no faltaron piezas. Faltó leer el manual, ¿cierto? Y a veces queremos armar la cosa que está diseñada. Está lista, está hecha para que no se equivoque uno. Paso número 1. Esos son muy enredados los manuales, eso te lo acepto. Muy enredado. Ese autor no sirve para nada. Pero si uno siguiera, entendiera el manual paso por paso, y estuviera bien explicado también el manual, las piezas no sobrarían ni faltarían. ¿Cierto? Uno hace injerto después, en vez de atornillar martilla para que pase, pues se arregla y queda, ¿cierto? Pero en la vida cristiana esto no es así. Con el Señor esto no es así. Hay un diagnóstico que el Señor hizo, que el pecado daña el corazón. ¿El pecado de quién? ¿El tuyo? ¿Qué es pecado? En su tiempo hubo una definición muy, muy conocida y muy habitual que se llamaba decir, el pecado es errar el blanco. Probablemente ustedes lo escucharon. Pecado es igual errar el blanco. Y uno dice, ¿definición correcta? Más o menos correcta nomás. ¿Saben por qué? Porque errar el blanco, o errar, o equivocarse, no siempre tiene una connotación de enemistad contra Dios. Les explico. Si voy a hacer un trámite y dice aprieta acá y aprieta otra cosa en el computador y me equivoco, eso es errar el blanco. Me equivoqué. Pero no fue con mala intención. Fue algo que podría haber hecho de otra forma, simplemente, efectivamente. Pero no es la definición de pecado. O bien si voy en bicicleta y pongo el pie dentro de lo que se llama cadena, ¿cierto? O en los, no sé cómo se llama, los rayos, ¿cierto? Rayos mecánicos, ¿cierto? Eso fue
errar el blanco, me caí, ¿cierto? Pero el pecado no es simplemente un error. No es un error involuntario. No es que, es que me equivoqué, pequé, me equivoqué, caí. No, mentí, me equivoqué, erré el blanco. No porque la mentira, no porque el odio, la falta de perdón, incluso la ansiedad, es desconfianza de Dios. Ya no es un mero error. Es un error que me hace ponerme en una posición frente a Dios y digo, Señor, no te creo, no te quiero, no te involucres en mi vida, déjame hacerlo a mi manera, como yo quiero, cuando yo quiero. Déjame hacer las cosas efectivamente a mi forma. Por tanto, errar el blanco no es la definición más precisa de pecado. Porque si bien es cierto, el pecado es un error, no es un error involuntario. Es un error voluntario, determinado, con una alevosía que nos deja en oposición frente a Dios, lejos de Él, buscando satisfacer mis deseos a mi propia manera y forma. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando alguien dice, cometí un pecado, cometí un error, es una persona que dice, ¿sabes qué? Yo soy un enfermo que necesito arrepentimiento y ser perdonado por el Señor y salvado por Él. Pero cuando digo, ¿sabes qué? Estas cosas están mal en mi vida, pero errar es humano. Todos lo hacen. Da lo mismo. Ese no es el sentido del Evangelio. No, sí, voy a seguir así nomás, como yo quiero, como yo creo. Eso es lo que decía esa frase, no es peor ciego que el que no quiere ver. Porque hay que llamarle a pecado, pecado. No error, involuntario. De hecho, hace un tiempo hubo un político que dijo en su oportunidad, lo que hice fue un error involuntario. Qué lindo. Buena salida, ¿cierto? Pero no es que nosotros hacemos exactamente lo mismo y le echamos quizás la culpa al otro en vez de decir, ¿sabes que yo hice esto mal? ¿Han escuchado cuando dos niños pelean y llega un adulto y les pregunta qué está pasando? ¿Qué es lo primero que dice uno al otro? Dice, es que él empezó. ¿Han escuchado? Entonces, ¿de quién es la culpa? Del otro, del que empezó. ¿Y tú mismo? ¿Cómo seguiste? En las discusiones matrimoniales, o de pareja, o de hermano, o de familia, es exactamente lo mismo. Y a veces uno dice, es que yo no empecé, es que él empezó. Es que él se merecía la respuesta que yo le di. ¡Wow! No, parar hasta ahí nomás. Eso significa que hay algo que trabajar delante del Señor. Entonces el pecado nos genera una herida. El pecado nos genera enfermedad. El pecado es la enfermedad y nos genera más enfermedad cuando pecamos contra Dios y cuando pecamos contra el prójimo. Y Dios quiere sanarnos. ¿Y cómo nos sana? En primer lugar, te dice, ven. Expón tu vida delante del Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Cómo ha sido esto? ¿Te estás exponiendo delante del Señor para que Él alumbre tu corazón y muestre lo que hay en Él? Constantemente van al Señor y le piden, Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón por la obra de tu Espíritu Santo, por la palabra. Y si encuentran algo ahí, ¿qué han encontrado? Quizás afanes, quizás temores, quizás falta de perdón, efectivamente, o indiferencia al Señor mismo, de no querer siquiera orar. Y uno podría decir, ¿sabes qué? Tengo esta dificultad, estos problemas, pero no verlo como pecado, verlo como simplemente un error que cometí, una omisión, algo que no hice. Pero el Señor nos dice, no, llama pecado a lo que es pecado.
Porque hay quienes que, y somos buenos para eso, que encubrimos nuestro pecado y le llamamos de otra forma, o lo minimizamos, o decimos no es para tanto. ¿Saben qué? Hay una gran bendición en reconocer el pecado. Y quiero leerles 1 Juan, que hemos leído varias veces en esta serie. 1 Juan 1, versículo 9, 8 y 9, que dice: si decimos que no tenemos pecado, o sea, si decimos que es un error involuntario, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, ojo, no errores, pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y nos preguntamos entonces si Él nos dice, aquí está el pecado para dejarnos ahí nomás, para poner el dedo en la llaga y decir, mira, aquí está vil gusano pecador. ¿Para eso lo hace el Señor? No lo hace para eso. Hace para llamar a pecadores a arrepentimiento y ser sanados por Él. Y eso lo entendió quizá en una milésima de segundo Mateo, Leví. Dijo, ven y sígueme. Deja todo ahí. Deja tu sustento, deja tu comunión con el César, deja tus amiguitos, tu amigote, deja tus proyecciones, deja todo por seguirlo. ¿Y sabes lo que hizo Mateo? Lo siguió. Y uno dice, oh, qué bacán era Mateo. Se paró y lo siguió. ¿Y saben qué? El foco no está puesto ahí. El foco está puesto en el Señor que llama. ¿Cómo es posible que ese Señor justo, poderoso, que sabía todo lo que hacía Mateo, de sus ganancias deshonestas, todo, y así todo va y lo llama? Era escandaloso para los religiosos de la época. ¿Cómo es posible que Jesús coma con este publicano, el extorsionador, el vendido, el que está en comunión con el César, el publicano este? ¿Cómo es posible? Pero Jesús va, lo llama, dice, sígueme, pero no lo deja igual. Porque este fue llamado un pecador al arrepentimiento y fue sanado por Él, dejándolo todo. Y Mateo después finalmente fue un discípulo del Señor y amó al Señor con todo y lo siguió. ¿Saben por qué? Porque valoró más la comunión con el Padre por medio del Hijo, en el poder del Espíritu Santo, que la comunión con el César. Porque valoró más el sustento del pan nuestro de cada día que el sustento de la comunión de Roma. Porque valoró más la vida y proyección que tenía en Cristo de ser un sano resucitado por el Señor que vivir enfermo lleno de los manjares del rey. Es como cuando habla la Biblia de Moisés, que prefirió seguir a Cristo, al Señor, dejando atrás los placeres del imperio y del palacio de Faraón. Entonces vemos que lo dejó todo. Pero dejarlo todo no significa en la vida cristiana un mal trato. Porque la Biblia dice de que si quieres ganar tu vida, la perderás. Y el que pierde la vida por Cristo, la va a ganar. Entonces Mateo en realidad no perdió nada. Lo dejó todo de este mundo, pero en realidad lo ganó todo. Vio la gloria de Cristo, vio la gloria del Evangelio, y vio la gloria de vivir por Él y para Él. Dijo, ¿sabes qué? Firma el tiro. Esto es lo mío. Alguien me ofrece sanidad del corazón, aquí está. Él pudo ver la gloria de Dios el Padre, él pudo ver la obra de Cristo, pudo ver su condición perdida, pudo ver cómo el Señor lo llama a fe y arrepentimiento y dijo, esto es lo mío, lo dejo todo. Que el Señor nos guíe entonces a ver cuál es el propósito supremo del llamamiento de Dios y también
alegrarnos con Él. ¿Cuál fue la respuesta de Mateo? Como dije antes, hizo una comida. Y eso fue desbordante. Dijo, ¿sabes qué? Estoy tan contento que voy a invitar a todos a comer con Jesús, para que puedan conocer del mensaje del Evangelio. ¿Y a quién invitó? A los que le quedaba por invitar. Si los fariseos y los escribas no iban a ir, invitó a publicanos y pecadores. Estaban todos en las mesas ahí conversando con Jesús. Hermosa escena. Porque él sabía que el Señor Jesús estaba llamando a pecadores a arrepentimiento, para que sean sanados de manera perfecta y verdadera por el Señor. Así que el Señor nos guíe a hacer un banquete entonces. Que el Señor nos guíe entonces a compartir abiertamente con la comunidad. Que el Señor nos guíe entonces a compartir con otro el mensaje del Señor. Y también a disfrutar alegremente el perdón del Señor. Pero también, si en esta oportunidad estamos viendo, pero no estamos viendo, si somos como esos ciegos que no quieren ver el pecado, el Señor nos llama una vez más a decir, ¿sabes, Señor? Acá estoy. Ya no quiero vivir igual. Yo no quiero vivir una vida normal, una vida como el resto. Quiero vivir una vida por ti y para ti, Señor. Y el Señor le quiere mostrar qué es aquello que debe dejar incluso, que va a estorbar. A mí me gusta ver programas de viaje. Y me gustan esos globos aerostáticos, ¿cierto? O sea, en Turquía creo que están, en Egipto, no sé, en varias partes. Hay un montón de globos de colores. Es hermoso. Pero no sé si sería capaz de subirme. Ya se lo he dicho varias veces que la altura no son lo mío. Pero me deleito en verlo, ¿ya? Y veo que estos globitos, ¿cierto? Tienen se impulsan por el fuego, ¿cierto? Y por el gas, debe ser algo de eso. Pero para que puedan elevarse, estando esta llama prendida, tienen que ser soltadas las amarritas, ¿cierto? El fuego está ahí, el globo está ahí, pero hay amarras que deben ser soltadas. Y basta que hagan pum, 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 para que el globo se eleve. Probablemente, a veces estamos en la vía, en el globo, arriba del globo, buen globo, el fuego encendido, y el globo no se eleva. Y uno no se eleva, y uno vive una vida como debe vivirla como cristiano, desde las alturas. ¿Sabe lo que falta? Pum. Cortar las amarritas, que a veces no sabe cuáles son las amarras. A veces son temores, a veces es flojera, a veces es comodidad, a veces es indiferencia, a veces falta perdón, lo que sea. Pero usted sabe cuáles son esas amarras que no hacen que el globito se eleve. Que el Señor, en su poder y misericordia, llame a cortar. Y usted diga, ¿sabe qué? Señor, ¿sabe? Quiero volar y dejo esta amarra. Señor, quiero vivir conforme a tu voluntad, no como el resto del mundo. No quiero ser un globo en la tierra. No quiero ser un globo tirado ahí, con el fueguito ahí. ¡Ay, qué lindo! ¿Y qué más? Quiero vivir como tú quieres que vivamos, conforme a tu diseño y a tu voluntad, en el poder y el fuego del Espíritu Santo. Porque esas amarritas no nos dejen pegados a la tierra. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia tú nos guías cada día a disfrutar del máximo don que tenemos, que es estar contigo. Del máximo don que tenemos, que es disfrutar la vida en Cristo. Queremos pedirte que nos enseñes a vivir por ti y para ti, a tu manera, Señor, con tu sabiduría, con tu forma de actuar, Señor, con tu forma de decidir, con tu forma de movernos. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe a arrepentimiento. Si hemos decidido seguirte, pero a nuestra manera, o seguirte de manera inconstante, queremos pedirte que en tu misericordia podamos dejarlo todo por ti.
sabiendo que cuando dejamos todo, en realidad ganamos todo, que ganamos una vida en ti, real, verdadera y abundante, Señor. Porque tuyos somos, Señor. Y queremos pedirte que con el fuego de tu Espíritu Santo podamos vivir a tu manera. Y todas esas amarritas que nos impiden disfrutar del diseño que tenemos como hijos tuyos, queremos dejarla a un lado para disfrutar del máximo don, que es estar contigo y vivir en tu misión. En el nombre de Jesús. Amén.